Buenas tardes, les habla Manuel Briceño. Continuamos con el programa ejecutivo de gerencia 85 aniversario de PwC Venezuela. Una vez más, queremos agradecer a todos por su gran participación y esperamos que puedan aprovechar toda esta información valiosa que hemos compartido con ustedes durante estas 4 semanas. Recuerden nuestro hashtag numeral PwC Venezuela, programa gerencial. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema de mucha ayuda en los actuales momentos, la nueva visión de la continuidad de negocios. Para ello, contaremos con nuestros ponentes José Miguel Chirinos, socio de Risk Assurance Service de PwC Venezuela, ingeniero en informática con estudios en maestría en finanzas y negocios, diplomado en gestión integral de riesgo, respaldado por la UCB, certificación en el programa avanzado en prevención y control de legitimación de capitales y auditoría de cumplimiento del Instituto de Altos Estudios Profesionales y certificado en ISO 31000 sobre gestión integral de riesgo, respaldado por the European Register of Certified Auditors. José es el líder de la línea de servicios de Risk Assurance Service y de los servicios relacionados con la cuarta revolución industrial. Es experto en el diseño y evaluación de control interno relacionado con los procesos de negocio automatizados y la tecnología de la información, así como en la definición e implementación de esquemas de gestión integral de riesgos. También contaremos con la presencia de Valentina Morales, quien es alumni de PwC Venezuela e invitada desde Costa Rica. Valentina es gerente de Cybersecurity and Privacy en PwC Costa Rica. Con más de 10 años de experiencia profesional, ha liderado y desempeñado proyectos relacionados a seguridad de la información, estrategia y transformación de ciberseguridad, gestión de continuidad del negocio, entre otros, para diferentes sectores, incluyendo financiero, telecomunicaciones, gobierno, servicios, hotelero, entre otros. Es instructora de continuidad de negocio certificada por el Disaster Recovery Institute. Adicionalmente, posee certificaciones ISO 22301, Senior Lead Implementer, PSB ISO 22301 Foundation, PSB CBCP Certified Business Continuity Professional, Disaster Recovery Institute y otros relacionados. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas por la opción Q&A o P&R y una vez finalizada la ponencia llevaremos a cabo nuestro acostumbrado ciclo de preguntas y respuestas. Le damos la bienvenida a nuestros ponentes. Bien, muchas gracias, Manuel, y bienvenidos todos a esta ponencia sobre la nueva visión de la continuidad del negocio en el marco de los 85 años de PwC en Venezuela. Bien, ¿por qué hablar sobre una nueva visión de la continuidad del negocio? En realidad, estamos viviendo un momento en que todo lo que debemos revisar, todo debe ser revisado. Estamos viviendo en una nueva realidad que nos obliga a revisar cada uno de los aspectos que viven nuestras organizaciones. Ahora bien, la idea de esta presentación no es polemizar porque vamos a mencionar algunos temas que quizás pensando en el futuro pudieran interpretarse como no ajustados a los estándares internacionales. Sin embargo, nosotros, por supuesto, que somos fieles, no solamente creyentes, sino seguidores y aplicantes de los estándares internacionales. Los estándares de continuidad del negocio tradicionalmente se han integrado con otros estándares además, como por ejemplo estándares sobre gestión de riesgos, estándares sobre seguridad de la información, sobre gestión de TI y otros estándares adicionales. Ahora bien, los procesos para actualizar los estándares generalmente son lentos. Llevan un proceso de análisis, un proceso de acuerdos entre distintas instituciones, un proceso burocrático también. Algunos de estos estándares que mencioné además han sido recientemente revisados previo a la pandemia. Por lo tanto, no se espera que próximamente se vayan a volver a revisar.
Sin embargo, hoy tenemos una nueva realidad y además tenemos lecciones aprendidas y lecciones que seguiremos aprendiendo en este evento continuo que nos estamos abordando hoy en día. La idea es entonces pensar mecanismos para que a la vez que estamos cumpliendo con los estándares, también satisfacer las necesidades de esta nueva realidad. Realmente no se trata, además, solamente de la continuidad del negocio, se trata también de temas como la gestión de riesgo y en líneas generales sobre la naturaleza como tal de todo el sistema de protección de las organizaciones. Dicen que la mejor forma de protegerse es atacando primero. Y yo les voy a pedir que esta frase la guardemos un momento, la anotemos, la guardemos en el bolsillo porque la vamos a utilizar más adelante en la presentación. La mejor forma de protegerse es atacando primero. También dice que el que pega primero pega dos veces. Son frases que se utilizan mucho en ambientes deportivos. Entonces es hacia allá donde vamos a enfocar esta presentación. Y antes de entrar en materia, vamos a enviarles una pequeña encuesta muy puntual. Edwin, por favor, si puedes ir enviando la encuesta, donde básicamente estamos preguntando en las matrices de riesgo de su organización, ¿se había planteado una pandemia como un riesgo de posibilidad de ocurrencia y se habían generado acciones como respuesta a ese riesgo? Es decir, las organizaciones que nosotros representamos tenían mapeado en sus matrices de riesgo el evento de pandemia. Vayan por favor respondiendo y más adelante estaremos analizando los resultados. Bien, vamos a hablar entonces para entrar en materia de lo que es un BCM o Business Continuity Management relativamente tradicional. Hablemos entonces antes de la crisis de la pandemia. Y por supuesto que acá nos estamos apoyando en estándares internacionales. Existen muchos estándares, como comenté anteriormente. Existen también los llamados PAS, que son los Publicly Available Specifications, que básicamente son unas guías que permiten a las organizaciones prepararse para una certificación y nos dan ciertas guías relacionadas a los estándares internacionales. Existen además otros estándares, todos que se complementan para formar un sistema de protección en las organizaciones. Dentro de ellos, los más reconocidos están, por supuesto, el ISO, los estándares ISO, los estándares británicos, el British Standard, y bueno, nosotros en PwC también tenemos nuestras propias, lo que llamamos el ciclo de vida del BCM, que es, por supuesto, también apoyado en los mejores estándares internacionales. Y lo utilizamos, por supuesto, para la evaluación de los sistemas de continuidad de negocio, en las evaluaciones que nosotros hacemos a nuestros clientes, pero también para la implementación en caso de proyectos de consultoría o de asesoría. Pero existen tantos estándares relacionados a este tema que podemos organizarlos incluso de acuerdo al tiempo o al momento que queremos observar. Por ejemplo, antes de un incidente tenemos estándares relacionados con, por ejemplo, preparación para la gestión de incidentes y preparación para la continuidad operacional. Tenemos estándares sobre lineamiento para la gestión de crisis y la gestión de riesgo también, donde además se incorpora otro estándar que es muy importante, que es el COSO ERM o Enterprise Risk Management. Para el momento, durante el incidente, existen también algunos estándares, como por ejemplo, estándares sobre gestión de emergencias y respuestas a incidentes. Si pensamos en momentos durante y después del incidente, tenemos estándares sobre continuidad de negocio y continuidad tecnológica. Es decir, en fin, evidentemente este es un tema muy bien pensado, analizado y con firmes y comprobadas normas para que las organizaciones puedan contar con una seguridad respecto a cualquier incidencia o contingencia. Si volteamos un poco la mirada hacia Venezuela, en Venezuela, en nuestra realidad, se puede decir que el nivel de madurez varía mucho de acuerdo al sector en el que estemos. Por ejemplo, el sector financiero tiene un nivel de madurez mucho mayor porque además es un sector regulado desde este punto de vista de continuidad de negocio. Pero si vamos a otros sectores, hay una mezcla sobre los distintos niveles de madurez. Por ejemplo, algunos piensan que
su continuidad o la necesidad de una continuidad de negocio se satisface, por ejemplo, con un buen plan de continuidad de negocio. Otros piensan que se satisface con un buen plan de continuidad tecnológica, que es distinto. Otros ven suficiente tener un plan de contingencia o un centro alterno de datos. Otros ven suficiente un plan de recuperación de desastres o un procedimiento. Hay una mezcla bastante amplia, una gama bastante amplia dentro de la práctica venezolana en materia de continuidad de negocio. Pero un BCP o Business Continuity Planning o BCM, Business Continuity Management, va más allá de estos elementos. Y si tomamos dos de los elementos más importantes que tenemos acá, el primero es el análisis de riesgo. Porque las respuestas que se va a dar a la continuidad de negocio están basadas en un análisis de riesgo que se hizo el VIA o el análisis de impacto a negocio y aquellos procesos clave que pudieran ser más afectados, además que son procesos críticos para el negocio. Entonces vamos dándole prioridades a los negocios y al personal clave para llevar a cabo estos procesos. Incluso el BCM como tal no es suficiente para establecer un buen sistema de protección. Entonces también han surgido otras prácticas o disciplinas que se complementan al plan de continuidad de negocio. Recordemos entonces que lo que nosotros estamos buscando proteger son los objetivos del negocio, objetivos estratégicos que luego van decantando en objetivos operacionales. Y el plan de continuidad de negocio básicamente lo que busca es proteger el cumplimiento de estos objetivos ante cualquier evento que se materialice. Entonces, estas disciplinas que ustedes ven alrededor del plan de continuidad de negocio es lo que se llama la solución integrada de gobierno, riesgo y cumplimiento, o también se llama, bueno, el sistema de protección de las organizaciones. Y me gustaría hacer énfasis básicamente en en la gestión integral de riesgo. Porque digamos que la gestión integral de riesgo es precisamente de donde parte todo el plan de continuidad de negocio. Hacer ese análisis de riesgo que muchas veces no está directamente relacionada con la gestión integral de riesgo de la organización. Y eso es uno de los detalles que veremos más adelante, que en ocasiones tenemos una matriz de riesgo, una evaluación de riesgo hecha por un área como gestión integral de riesgo, y luego tenemos otra gestión de riesgo dentro de lo que es el área de continuidad de negocio. Entonces, en todo caso, la gestión de riesgo es fundamental. Y no sé, Edwin, si puedes poner, por favor, los resultados de la encuesta. Bien, fíjense que básicamente 444 respuestas que no tenían mapeado un riesgo de pandemia en sus organizaciones y solamente 16 respondieron que sí. Para que veamos un poco la tendencia que hubo o que había en ese momento prepandemia sobre el tratamiento que se le daba a la pandemia. Fíjense que el riesgo de pandemia, y de hecho no nos debemos sentir mal por esta respuesta, es lo que yo esperaba. Más del 90% respondió que efectivamente no había mapeado ese riesgo, pero es que en el 2018 y en el 2019 nosotros nos pusimos a buscar algunas encuestas relacionadas que se hicieran a las áreas de gestión integral de riesgo. Y resulta que dentro de todo el listado de riesgo que se mapeó en esa encuesta, el riesgo de pandemia aparecía en el puesto número 60. O alrededor de algunas encuestas la ponían como en riesgo 55, 57, pero siempre alrededor del puesto 60. Eso quiere decir que cuando se iba a hacer la evaluación de los riesgos organizacionales, tenía 59 riesgos por encima que evaluar. Generalmente cuando estamos haciendo o hablando de el establecimiento de una matriz de riesgo, para un plan estratégico, generalmente se toman los 10, 15 primeros riesgos que fueron mapeados en ese tipo de importancia.
viéndolo tanto por la probabilidad como el impacto que tiene. Al estar del número 60, no nos sorprende entonces que definitivamente la pandemia en muy pocas organizaciones pudo haber estado mapeado en sus matrices de riesgo. Bien, teniendo ese fundamento teórico, hablemos un poco de la continuidad durante la actual crisis. Y cuando yo hablo de crisis, no me estoy refiriendo solamente al tema de pandemia, sino a todas las crisis que se han desatado durante estos últimos tiempos. Fíjense, ¿qué dificultades hemos logrado observar con respecto a funcionamiento del plan de continuidad de negocio? Lo primero es que el plan de continuidad de negocio definitivamente es un enfoque totalmente preventivo y reactivo. Y esto ha dejado grandes brechas de incertidumbre. Y básicamente las incertidumbres son todas las que vienen por debajo, más otras adicionales que no se incorporaron. Pero definitivamente la primera observación es esa, es preventivo y reactivo totalmente. Espero, aunque yo hago un análisis previo basado en los riesgos identificados y también dibujo mis acciones en caso de materializarse el evento. Sin embargo, al final estoy esperando que se materialice el evento para poder hacer una respuesta. El segundo punto es el análisis de impacto y de amenazas es generalmente establecido para periodos cortos o medios de interrupción. Generalmente no pensamos un plan de continuidad para periodos largos de interrupción. Generalmente son para eventos que puedan ser solventados en horas, en días, y rara vez en semanas, y muy raro que pase o sobrepase un mes, dependiendo también, por supuesto, de los riesgos que se hayan identificado. Pero muy extraño, muy inusual ver un plan de continuidad de negocio que tenga un evento que se haya logrado materializar y que tenga un periodo o un impacto de interrupción de más de un mes. Y estamos hablando, por ejemplo, del tema de la pandemia, que estamos hablando de varios meses e incluso que puede pasar el año y no sabemos. Entonces, ese es un segundo gran impacto o deficiencia observada en el plan de análisis de continuidad de negocio. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el BIA, en el análisis de impacto de los procesos, yo defino cuáles son esos procesos críticos y también el personal crítico. Pero resulta que en periodos largos que sobrepasen lo que está en la continuidad de negocio, algunos procesos pudieran comenzar a desarrollarse como críticos y no lo que están inicialmente mapeados como críticos en el BIA. Es decir, pudiéramos considerar, por ejemplo, que los temas de recursos humanos en primer nivel para una interrupción corta o media de tiempo no es un proceso crítico. Sin embargo, cuando ya estamos transcurriendo un mes, 2 meses, 6 meses de interrupción, evidentemente ese proceso se empieza a convertir también en crítico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo que hacer temas, por ejemplo, de adiestramiento. Tengo que hacer temas, por ejemplo, de renovación de seguros. Tengo que hacer temas, por ejemplo, de contratación de personal en caso de que lo requiera. Si se ha ido gente de la organización, necesito resolver esos temas. Es decir, existe una serie de actividades que van surgiendo y que en el plan de negocio se asume que ya están resueltos para el momento que debas hacerlo. Y eso es parte de las deficiencias o las dificultades que se han observado en este plan de continuidad de negocio. El tercer punto es generalmente se considera la interrupción solo para la organización y los alrededores. Es inusual también ver algún evento que se plasme en el plan de continuidad de negocio donde se haya colocado que no solamente la organización, la empresa está en un tema de interrupción, sino que también todos mis proveedores lo están, todos mis clientes lo están, los organismos regulatorios también están, y mis colaboradores también tienen dificultades para llegar. Es decir, un evento generalizado. Generalmente plan de continuidad de negocio bajo los riesgos que se estaban incorporando no establece este tipo de interrupción. En muchos casos se orienta también las interrupciones hacia temas tecnológicos, que es el cuarto punto, o de infraestructura.
Y generalmente, por ejemplo, es que muchas organizaciones dicen, bueno, yo tengo un centro alterno de datos y esta es mi continuidad de negocio. Está bien, pero, y eso por supuesto que es totalmente factible, es viable y está bien. Sin embargo, por ejemplo, este evento que estamos viviendo no es un evento tecnológico. Aunque hay dificultades tecnológicas, el problema principal no tuvo que ver y no tiene que ver con el tema tecnológico. Por lo tanto, un centro alterno de datos no me va a ayudar mucho a solucionar este tema. Incluso puede ser que yo tenga en el centro alterno de datos las mismas dificultades que tengo en mi centro principal. Por lo tanto, no sería una solución para este tipo de eventos. En el punto 5 vemos que los recursos necesarios para la estrategia de recuperación nacen también en el Business Impact Analysis. Si este no es adecuado, la estrategia de recuperación no se adapta. Y es parte de lo que habíamos estado comentando del punto 2. Si mis procesos críticos están definidos en el plan de continuidad de negocio, pero se me están activando otros procesos y otras actividades que se convierten en críticos, dada la magnitud de la interrupción, eso no está plasmado en el plan de continuidad de negocio. Y finalmente, ante eventos no establecidos, Business Continuity Plan, se origina desorientación en las acciones. No ha habido ensayos sobre estos eventos y aquí es donde comienza también las improvisaciones. Es decir, si mi proceso no está dentro del plan de continuidad de negocio, si las acciones no están cubiertas en el plan de continuidad de negocio, estoy básicamente improvisando las acciones que voy a hacer. Igualmente, si el proceso no está en el plan de continuidad de negocio y el personal clave de ese proceso no tiene acciones definidas dentro del plan de continuidad de negocio, esa persona también va a improvisar para poder solventar sus situaciones. Vamos a darle la bienvenida y a escuchar un poco también a Valentina Morales, que nos acompaña en esta sesión. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Valentina Morales. Tengo 8 años trabajando en la red de PwC. Comencé en PwC Venezuela y actualmente estoy en PwC Costa Rica. Y estoy muy agradecida con José Miguel Chirinos y con Edwin Orrico por la invitación a este programa gerencial en el aniversario número 85 de PwC. Para evaluar la preparación y el nivel de respuesta que tuvo el BCM durante la crisis, considero que es clave, en primer lugar, conocer si pudimos alcanzar los tiempos objetivos de recuperación que hayamos definido en nuestro análisis de impacto del negocio. Si nosotros logramos entregar el servicio dentro de esos tiempos, así sea en un nivel degradado, podríamos decir que el nivel de respuesta fue positivo. Ahora bien, en caso de que hayamos detectado que hubo mucha improvisación, por ejemplo, en mi experiencia, muchas organizaciones no estaban preparadas para mandar a todos sus empleados de teletrabajo, porque era un escenario que nunca se habían planteado. En estos casos, si vemos que hubo mucha improvisación y eso quizás demoró pues la entrega de nuestro servicio, sí creo que como parte del ciclo de mejora continua habría que establecer estrategias que vayan más acorde a este tipo de escenarios. Por supuesto, la capacidad de reacción no la podemos medir con base en un escenario, pero sí podemos hacer ejercicios y pruebas que nos ayuden a prepararnos y a tener una reacción mucho más oportuna y acercada a nuestros objetivos definidos en el análisis de impacto del negocio. Bien, muchas gracias, Valentina. Ahora, también es cierto que no solamente el plan de continuidad de negocio no ha tenido una respuesta suficiente para los eventos que estamos viviendo hoy en día. Adicional a eso, también se han potenciado otros tipos de riesgos diferentes que quizás en algunas ocasiones lo veíamos con poca probabilidad y por lo tanto no lo incorporábamos tampoco en las matrices de riesgo. Entonces, antes de hacer unos ejemplos sobre estos casos, yo quisiera tomarme esta lámina de reflexión, porque evidentemente estamos viviendo momentos en que los eventos se van apareciendo todos los días. Todos los días tenemos una situación distinta, una situación que resolver. Y por lo tanto acá es muy importante lo que habla las metodologías de resiliencia organizacional, que es tener una conciencia situacional. Primero, conciencia sobre los factores de riesgo internos y externos.
y poner mucho el ojo en lo que son los factores externos, porque generalmente nos centramos mucho en los factores internos. Ese es un primer nivel de conciencia situacional que debemos tener. Saber cómo estamos nosotros, pero también saber cómo están nuestros clientes, nuestros proveedores, en qué momento ellos si van a poder darnos alguna respuesta, cómo están nuestros colaboradores, no solamente en temas de salud, sino en cualquier otro tema que ellos tengan dificultades, estar con plena conciencia situacional sobre su situación. Luego, es importante también tener conciencia de nuestro ámbito de acción y de alcance de solución, porque muchas veces nos centramos y perdemos horas y horas hablando sobre temas que realmente no están bajo nuestro ámbito de acción y que no podemos resolver. Entonces, este es el momento, señores, de tener agilidad, que es un atributo de resiliencia organizacional. Es momento de tener agilidad para tomar decisiones. Es momento de tener agilidad para analizar las situaciones que se presentan en el día a día y, por supuesto, dar soluciones a esos eventos. Por lo tanto, además, la comunicación se dificulta porque no es lo mismo estar reunido, que la dirección, por ejemplo, esté reunida o esté presente en una empresa y toman una reunión para un evento importante, que tener que conectarse, que alguno tiene problemas de internet para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, es momento de aprovechar en los momentos de reuniones y ser ágiles. Luego de solucionar los temas, podremos conversar de cualquier otra cosa. Pero es importante tener esa conciencia de cuál es nuestro ámbito de acción y alcance de solución. Dicho esto, vamos a hacer algunos ejemplos sobre los temas que se han potenciado debido al evento de la pandemia y también a otros eventos que han sucedido en el marco de la situación venezolana. Lo primero es la seguridad de la información, y aquí no voy a profundizar mucho porque mañana vamos a tener todo un módulo donde vamos a conversar sobre eso, pero evidentemente lo que sí les puedo comentar es que las organizaciones, como comentó Valentina, no estaban preparadas para que hubiese una migración de toda la población de colaboradores de forma remota. Entonces, esto ha generado algunas situaciones de riesgo y de flexibilización de controles que mañana vamos a profundizar. El segundo aspecto tiene que ver básicamente con lo que estamos hablando, que es continuidad de negocio y la resiliencia. Y aquí básicamente es lo que hemos venido conversando sobre el tema de la disponibilidad, porque se han venido potenciando algunos riesgos que básicamente yo no los tenía mapeados dentro de mi plan de continuidad de negocio, porque son riesgos que no tenían probabilidad. Sin embargo, por la magnitud del evento, se ha potenciado esos riesgos. Entonces, el acceso al plan de continuidad de negocio no existe simplemente porque no está dentro del plan de continuidad de negocio definidas las acciones necesarias para abordar esos riesgos. Por lo tanto, me lleva a improvisar y eso genera y potencia otros riesgos adicionales. Luego, el tema financiero, que también fue visto en el módulo 1, pero evidentemente acá tenemos una serie de riesgos de contraparte que antes no lo teníamos de tal magnitud. Por ejemplo, bueno, clientes que no pueden rendir sus pagos a mi compañía porque están en una situación de que no están generando caja, el tema de flujos de caja, el desempeño financiero en general, que también se ha visto complicado, por supuesto, por toda esta situación. Luego el tema operacional, básicamente viéndolo desde todas las aristas de gente, procesos, reportes financieros, tecnología y contratista. Y aquí básicamente se han disparado y potenciado muchos riesgos porque hemos debido flexibilizar nuestro sistema de control interno. Entonces, si antes yo tenía un sistema fuerte de control interno, pero ese control interno es ejecutado dentro de las instalaciones de mi organización, en este momento a lo mejor no las puedo ejecutar. Y entonces se me están abriendo grandes brechas de potenciales fallas, errores o incluso fraudes que vienen asociadas a este relajamiento de control interno. Digamos que estas son las grandes áreas que tienen un impacto directo de la situación que estamos viviendo hoy en día. Pero a medida que va pasando el tiempo, se nos van complicando otros temas. Por ejemplo, el tema de cumplimiento, la identificación de leyes y regulaciones aplicables,
los cambios regulatorios y ya estamos empezando a ver cómo algunos países, por ejemplo, están comenzando a regular temas como el teletrabajo. Y aquí esto, por supuesto, nos genera riesgos adicionales porque no sabemos qué tipo de regulación se va a hacer y con qué fines se va a hacer ese tipo de regulación. Tenemos una solución, digamos, montada en todo el tema de teletrabajo y si estas regulaciones nos complican esa solución, entonces se nos puede complicar también la solución para nuestras organizaciones. Pero también es importante mencionar que existe un marco regulatorio que hay que cumplir y que evidentemente estando con todo en un proceso de interrupción, debemos seguir con el cumplimiento de ese marco regulatorio, porque además las autoridades en algunos casos no han sido flexibles en temas de cumplimiento regulatorio. Luego, evidentemente también el tema estratégico a medida que pasa el tiempo se me va complicando. Primero porque hay cambios en el ambiente, hay cambios en la industria. O sea, no solamente mi empresa está sufriendo y tiene que adaptarse a ciertos cambios, sino que toda mi cadena de valor está sufriendo algunos cambios y por supuesto estratégicamente yo debo adaptarme a esos cambios. Lo otro es que por supuesto se me está dificultando el cumplimiento de los objetivos. No estoy cumpliendo con los objetivos operacionales. Si no cumplo con los objetivos operacionales, tampoco voy a cumplir los objetivos estratégicos y por lo tanto debo hacer una reevaluación de todo lo que es la planificación estratégica. Y finalmente, riesgo reputacional, que de acuerdo a la conducta que haya tenido en la gestión de estos eventos, pues puedo resultar con una publicidad negativa, por ejemplo, en caso de que algún trabajador, por ejemplo, se haya sentido presionado por alguna situación o se haya sentido explotado en algún momento por alguna situación. Bien sea un tema de colaborador, bien sea un cliente, por ejemplo, que me está exigiendo cumplir con un contrato, aunque en este momento tengo limitaciones para cumplirlo, ahí se me puede también deteriorar mi reputación. Entonces, bueno, todas estas circunstancias que, digamos, antes las teníamos relativamente controladas y teníamos nuestro sistema de protección alineado a que ya esto estaba controlado, se ha potenciado durante estos eventos de COVID-19 y los otros eventos adicionales. Y esto nos lleva entonces, no solamente el tema de continuidad de negocio, sino también de todos los riesgos que se están potenciando, nos llevan a hacer algunas reflexiones con respecto a la respuesta y a la expectativa versus la realidad del BCM, Business Continuity Management. Y lo primero es preguntarse, que cada quien se pregunte, para nuestra organización, ¿el evento COVID-19 realmente fue un cisne negro? Porque si fue un cisne negro, seguramente debo comenzar por repensar qué es lo que estoy haciendo a nivel de gestión de riesgo. Evidentemente, estábamos diciendo que seguramente muy pocas organizaciones habían incorporado dentro del plan de continuidad de negocio un evento como la pandemia y que además a nivel global la encuesta dice que estaba en un riesgo de puesto número 60. Sin embargo, es un riesgo que las organizaciones lo tenían mapeado. Ahora, que no lo analizaron, no le dieron respuesta porque lo veían con una probabilidad muy baja, pero sin embargo sabía que podía venir esa situación. Entonces, el COVID-19 no ha debido ser un cisne negro para nuestra organización. Pero esto nos lleva también a preguntar temas como qué tantas modificaciones se han hecho al Business Continuity Plan y además si se han contado con los recursos, porque este es un tema muy interesante. Nosotros hemos conversado con muchas personas responsables en las empresas de continuidad de negocio y nos han comentado que, fíjate una cosa, antes yo iba con algún proyecto para proteger a la organización y me decían que no habían recursos. Y hoy en día me están persiguiendo y me están diciendo, pídeme lo que quiera que yo te doy los recursos y los tengo los recursos. Entonces, es tomar esa conciencia y es parte de la cultura organizacional de que estos temas también son importantes, el sistema de protección. Y si nos fijamos nosotros como personas también, nosotros cuidamos nuestra alimentación, hacemos ejercicios,
vamos al médico una vez al año, cada 2 años, al oftalmólogo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de la empresa, entonces no tomamos ese tipo de previsiones. Entonces, es bueno culturalmente saber que el sistema de protección necesita también hacer inversiones. Luego, el tema de las lecciones aprendidas. Estamos tomando notas sobre las lecciones aprendidas, porque hemos visto casos, por ejemplo, en los que nos dicen, mira, tuvimos que, ante este evento, invertir 8 horas para poder solventarlo. Pero resulta que hace una semana había tenido un evento muy similar. Y si hubiese seguido la solución que aplicaste para ese evento de hace una semana, no te hubiese hecho falta invertir estas 8 horas, lo hubiese solucionado fácilmente. Entonces, esto quiere decir que no estamos registrando las lecciones aprendidas. Y ese es un tema muy importante porque no es solamente para dar agilidad, no es solamente que debemos aprender las lecciones que estamos viviendo del día a día, sino que luego de levantar la cuarentena tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo y ver cuáles fueron esas grandes lecciones aprendidas y qué debemos hacer para que eso no se repita. Y la última reflexión en este sentido es cómo se llevará entonces el BCM luego de esta experiencia. Y entonces esto nos lleva a hablar sobre la nueva visión, pasar de un enfoque reactivo y preventivo a un enfoque prospectivo y proactivo de la continuidad del negocio. Pero antes de dar detalles sobre esto, quisiera presentarles esta lámina que habla un poco sobre un análisis que ha hecho PwC Global. Y en ella básicamente PwC define algunos temas que ha visto en el mercado. Porque a veces nos sentimos que el mundo se paralizó, pero realmente no. Están ocurriendo muchísimas cosas. Y hay actitudes y cambios culturales que están hoy en día en marcha y que se han venido transformando aprovechando este tema de la pandemia. También hay oportunidades que algunos están aprovechando. Entonces, esto que está acá son algunas de esos temas que, digamos, se están visualizando hoy en día y que van a impactar sobre el futuro de las organizaciones en general. Lo primero es la expansión de los modelos de negocio. Y aquí lo que se está haciendo es que definitivamente ya no es solamente mi cadena de valor, no es solamente mi organización, es que los llamados ecosistemas se están ampliando cada vez más. Entonces hay que encompasar esa red de terceras partes para tener en conjunto mayor agilidad. Por ejemplo, los restaurantes hoy en día, evidentemente, tienen muchas dificultades porque los clientes no van a su restaurante. Pero las líneas de taxi también tienen dificultades porque no están transportando a nadie. Entonces, un ecosistema formado en este ambiente es precisamente los restaurantes asociándose con líneas de taxi para hacer delivery. Eso, digamos, a nivel micro, pero a nivel macro también hemos visto, por ejemplo, grandes fabricantes de materiales vitales, como por ejemplo respiradores, etcétera, que han liberado sus planos y sus diseños a empresas que cuentan, por ejemplo, con manufactura aditiva o impresoras 3D para que estos fabriquen estos elementos. Entonces, fíjense cómo esos ecosistemas se han abierto en esta época de pandemia. Lo otro es expandir la definición de transformación digital, que como comentamos en el módulo 3, la transformación digital antes de la pandemia básicamente tenía un gran objetivo que era mejorar la experiencia del cliente. Ahora ese gran objetivo se amplía para darle también la continuidad de negocio. Hay que pensar en transformación digital no solamente para darle una buena experiencia al cliente, sino también para asegurar una continuidad del negocio. Luego se está viendo la acelerada adopción del cloud o de la nube. Y esto, solamente para darles un dato, los ingresos de los proveedores, digamos, más grandes, por ejemplo, Amazon, Microsoft y Google, han crecido durante esta temporada de pandemia en un 34, 59 y 52%. Eso nos lleva a concluir que definitivamente los servicios de las nubes se están potenciando durante este evento de pandemia. Entonces, ¿a qué nos queda a nosotros la organización venezolana? Bueno, reevaluar el uso que le estamos dando a la nube.
porque muchas veces lo tenemos o hacemos uso de la nube solamente como un centro de datos, por ejemplo, o un repositorio de datos, pero hay muchos otros servicios que podemos aprovechar. Dar, por ejemplo, a un mayor enfoque en el trabajo remoto, en la ejecución de operaciones críticas, la habilitación de acceso a sistemas clave y también incorporar uso de tecnologías de cuarta revolución industrial. Luego, básicamente lo que estamos conversando sobre el negocio resiliente y lo que ha visto PwC en este caso es definitivamente hay que reevaluar los planes de continuidad de negocio y recuperación de desastres, recolectar y aplicar las lecciones aprendidas y reconsiderar lo que realmente hace a un negocio resiliente. Porque quizás lo que me hace resiliente, por ejemplo, no es tener respaldo de datos, sino es tener el acceso a los datos y también a los procesos que manejan esos datos. Quizás lo que me hace no es la continuidad de negocio por sí solo, es adelantarme a que ocurran los hechos, así voy a ser realmente resiliente. No esperar a que ocurran los hechos, sino adelantarme a esos hechos. Luego, el control remoto de las operaciones, evidentemente, es algo que se está observando a nivel global, que las organizaciones, las gerencias, las altas gerencias, los directivos, los directores están buscando la manera de controlar su negocio vía remota y de tener y contar con herramientas, por ejemplo, como dashboards virtuales, en los cuales pueda llevar un control de sus indicadores de desempeño, indicadores de riesgo y un sistema también de alerta temprana que me avise, que me notifique en el momento de que se esté presentando alguna desviación en los indicadores. Finalmente, el tema de resiliencia cruzada entre negocios y sectores. Y aquí definitivamente debemos romper los límites entre negocios y sectores. Porque para ser resiliente definitivamente necesito que mis relacionados y todo mi ecosistema también sea resiliente. Entonces debe haber una colaboración, por ejemplo, en el tema de la cadena de suministro, en la distribución de mercancía, por ejemplo, colaborar. Si yo tengo un transporte, por ejemplo, y una compañía que necesita hacer un envío a la zona andina, por ejemplo, y yo voy a hacer un envío a la zona andina, entonces tener esa colaboración con esta empresa, porque también puedo luego también hacer algún tipo de asociación con ellos. Entonces, otro tema importante es actuar como gremios, y eso es parte de la resiliencia cruzada, porque no es lo mismo, por ejemplo, ir ante una autoridad como empresa o como persona a solicitar, por ejemplo, que se reevalúe alguna decisión en el tema regulatorio, a que se vaya como gremio, por ejemplo, y hacer una solicitud a las autoridades que comprendan alguna acción o proponer proactivamente alguna acción a estas autoridades mediante estos gremios. Entonces, la idea sería pasar de este enfoque que tiene el sistema de protección de las organizaciones de preventivo y reactivo a algo como esto, que es un enfoque más prospectivo y proactivo. Definitivamente aquí, fíjense que nosotros no estamos diciendo que hay que cambiar los estándares. Los estándares tendrán un proceso de revisión seguramente una vez transcurrida esta pandemia, pero no estamos diciendo que hay que salirse de los estándares, porque fíjense que siendo la idea proteger los objetivos de negocio, que a su vez surgen de la planificación estratégica, la mejor manera de hacerlo es no solamente reaccionando a los eventos, como es actualmente, sino actuando antes de su ocurrencia. Como comentamos al principio, los estándares se van a mantener, porque los estándares son útiles. Y bueno, eso se revisará. Lo que podemos hacer ahora es combinar este sistema de protección con un enfoque de resiliencia organizacional más adaptado, por ejemplo, a un estándar británico que tiene algunos atributos que están más alineados a la situación que estamos viviendo hoy en día, y también combinar este sistema de protección con soluciones de cuarta revolución industrial. Por supuesto que también necesito hacer un puente, porque la dirección no está acostumbrada a que el sistema de protección, por ejemplo, el plan de los encargados responsables de continuidad de negocio, vengan a hacerme una propuesta de innovación, por ejemplo.
Entonces, necesito un puente entre ellos. Un área, por ejemplo, de arquitectura empresarial, o un área de innovación o de transformación digital me puede ayudar a hacer ese puente. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a escuchar un momento a Valentina, que nos va a dar un comentario sobre esto. Como lección aprendida, si fuese responsable de reformular el BCP, en primer lugar, creo que tenemos que tener muy claro que no siempre podemos predecir lo que nos va a pasar. Eso puede más bien llevar a la frustración y el hecho de que en nuestra gestión de riesgo y en nuestros planes no hayamos considerado una pandemia que golpeara a todo el mundo no necesariamente quiere decir que está mal. De hecho, me atrevo a decir que nadie había logrado predecir que esto nos iba a pasar. Incluso no solo la pandemia, también estamos hablando, bueno, de la situación que vive Venezuela en este momento con la gasolina. Creo que nadie lo veía probable y bueno, nos tocó la puerta y al final como lección aprendida creo que lo más importante es que no pensemos tanto en el escenario, sino en lograr que las dependencias de estos procesos críticos sean resilientes. Con esto quiero decir que tenemos que analizar muy bien desde el servicio o el proceso que hayamos definido como crítico en el análisis de impacto del negocio y revisando cuáles son los elementos de los cuales dependemos para dar esta continuidad a este servicio. Y a esos elementos, sin pensar en un escenario en concreto, lo que podemos hacer es ver de qué manera podemos garantizar de que ese elemento continúe, bien sea desde el punto de vista de las instalaciones donde se realiza ese servicio, bien sea desde la persona o personas que realicen ese servicio, bien sea desde las tecnologías que utilizamos y de alguna manera u otra tratar de considerar que estas aristas tienen que tener una continuidad y llevarlo como lección aprendida nos va a permitir que tengamos unos planes mucho más integrales y que no sean tomados en cuenta como un escenario en particular. En mi opinión, la gestión de continuidad del negocio sin duda tiene que tener un enfoque más proactivo que reactivo. Cuando tenemos un enfoque reactivo, al final lo que estamos haciendo es responder ante una situación presentada con un margen de error que puede ser causado por el hecho de la improvisación de hacerlo reactivo. Considero que lo que es clave para poder lograr este enfoque proactivo es tener una gestión de riesgos constante, no hacerla anualmente, que por lo general, en mi experiencia, lo que todos nuestros clientes y todas las organizaciones realizan. Creo que si lo hacemos mucho más frecuente, podemos lograr tener más claridad de los escenarios a los cuales nos vamos a encontrar y los escenarios ante los cuales vamos a tener que responder, y eso va a permitir que tengamos un BCM más organizado, una respuesta más clara, más ensayada y al final la preparación hace que tengamos un enfoque proactivo y que tengamos una respuesta más resiliente ante la situación en la cual nos encontremos. Bien, gracias, Valentina. Fíjense que, y bueno, aquí les voy a pedir esa frase que dijimos al inicio que les pedí que las metieran en sus bolsillos para sacarla en este momento. Nosotros hablamos de que al principio de que la mejor forma de defenderse es atacar primero. Entonces, actualmente si los eventos de riesgo fueran, por ejemplo, para ponerlo un ejemplo deportivo, fuera un contrincante en un encuentro de boxeo. La estrategia de defensa actualmente, según como existe el enfoque preventivo y reactivo, sería hacer una estrategia de defensa analizando por dónde me puede atacar el contrincante, estudiar y aprender mis movimientos de defensa mientras estoy entrenando y luego establecer en el papel por dónde puedo contraatacar. Todo eso en el papel. Luego, en la pelea, espero a que todo ocurra de acuerdo a lo planificado. Esta nueva visión, a diferencia de esto, lo que hace es emprender una estrategia de protección y de desgaste de ese contrincante incluso antes de iniciar la pelea. Para poner ese ejemplo, fíjense, si sé, por ejemplo, que el boxeador rival es más rápido que yo, entonces mi estrategia debe ser aumentar la resistencia en el entrenamiento, de manera que cuando me suba al ring, yo pueda hacerlo correr en los primeros rounds y cansarlo, de manera que se haga más lento
y poder tomar ventaja o que él no pueda tomar ventaja de esa ventaja competitiva que tiene. Pero fíjense que mi plan de trabajo comenzó desde mucho antes, desde el entrenamiento. Y ya tenía visualizado cuál era la herramienta que yo necesitaba para llegar a ese ring y montarme en el ring con una ventaja competitiva. Por el otro lado, fíjense, vamos a poner otro ejemplo, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, no sé si recuerdan una de las películas de Rocky, hablando de boxeo, él tenía un problema en el ojo izquierdo porque él era zurdo y en la defensa, en su guardia, él dejaba desprotegido su ojo zurdo. En la pelea que tenía, el contrincante sabía de esa debilidad. Y básicamente él lo que hizo fue, por supuesto, junto con su organización, que es su entrenador y todo esto, ellos lo que hicieron fue cambiar de una guardia zurda a una guardia derecha, de manera de poder protegerse ese ojo. Pero eso implicó, por supuesto, que muchísimo entrenamiento, de construir esa herramienta. Esa herramienta, la idea no era, bueno, pensar que apenas me dé el primer golpe en el ojo izquierdo, yo me cambio a la guardia derecha. No, yo tenía que empezar a construir proactivamente esa solución desde el momento de entrenar, porque es una cultura, transformar un boxeador zurdo en uno derecho no es así de fácil. Por supuesto que eso lleva un proceso de cambio cultural, de cambio de memoria muscular, etcétera, que lleva un proceso bastante largo y de construcción de herramientas. Entonces, fíjense que estas son estrategias proactivas, no son estrategias reactivas. Aquí nos estamos adelantando los eventos. Es decir, no es solo saber qué tengo que hacer cuando algo ocurra, sino que efectivamente debo hacer algo antes de que ocurra. Y esto lo podemos lograr haciendo básicamente que este sistema de protección bajo esta nueva visión tenga esta nueva visión de proactividad. Y por supuesto teniendo el puente entre la planificación estratégica y las áreas respectivas de cada una de resiliencia organizacional, transformación digital y continuidad del negocio. Ahora, ¿cómo combinamos el sistema de protección con la resiliencia organizacional? Y fíjense, y por eso les mencionaba el estándar el estándar británico, porque él mantiene unos atributos que se asemejan mucho a la situación que estamos viviendo hoy en día. Lo primero es tener esa conciencia situacional que ya habíamos comentado antes, pero aquí le estamos incorporando algo adicional. Parte de la conciencia situacional es definir lo que más vale. Entonces, en lo que más vale, yo empiezo a definir, por ejemplo, bueno, cuáles son los procesos críticos, cuál es el personal crítico, cuáles son mis activos más importantes que debo proteger, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debo proteger inicialmente? Aquí sería ampliar ese concepto de lo que más vale hacia todo vale. Todo vale, pero también cuidando, por supuesto, la temporalidad. Lo que hablamos al principio, que es posible que algunos procesos críticos no sean críticos en un primer momento, sin embargo, en una interrupción tan larga, se van convirtiendo en procesos críticos en algún momento determinado. Por eso hay que decir que ese proceso también vale, según esta metodología. Ese proceso también vale. Ahora, quizás en primer momento no es el más crítico, pero en algún momento sí será el más crítico. Y por lo tanto, en mi conciencia situacional debo mapear que todo vale, todos los procesos valen, todas las personas valen, etcétera, etcétera. El otro enfoque o digamos, el otro elemento importante que aporta este estándar es que habla no solamente de riesgos, sino de oportunidades. Y también lo hace el COSO ERM, que es la metodología del estándar de gestión de riesgo. Ya hoy en día no solamente los estándares de gestión de riesgo, porque ISO también lo incorporó en su última modificación, no habla solamente de riesgo, sino también habla de oportunidades. Y esto es un cambio muy importante porque estoy hablando no solamente o enfocándome no solamente en responder, sino que también en aprovechar el futuro, porque las oportunidades son eventos futuros que pueden ocurrir si yo hago que ocurran mediante
mecanismos que me permitan llegar hacia ese objetivo. E incorpora también temas de lecciones aprendidas, las interdependencias, que hablando de ecosistemas, fíjense que el estándar me habla sobre las interdependencias que tengo dentro de todo ese ecosistema. En cuanto a fijar dirección, evidentemente la dirección es quien da los lineamientos, establece las estrategias y cuáles son las disciplinas operacionales que pueden ayudar en el tema de protección de la organización. Entonces, la dirección definirá, por ejemplo, cómo voy a gestionar el tema de gestión integral de riesgo. Si lo voy a tener en un área separado, lo voy a combinar junto con Continuity Management. O, por ejemplo, cómo voy a hacer con el tema de riesgo tecnológico, lo voy a mantener separado o lo voy a combinar con el riesgo integral, etcétera. Todos esos lineamientos lo fija la dirección. Y aquí algo muy importante que sería el cambio en el futuro que nosotros propondríamos para este estándar sería combinar o que la dirección fije no solamente las disciplinas operacionales para la protección, sino que incluya también las disciplinas operacionales para la innovación dentro del sistema de protección de la organización. Al incorporarles las disciplinas operacionales de innovación, llámese, por ejemplo, áreas de arquitectura empresarial, de transformación digital, etcétera, esto le permitirá al sistema de protección generar, digamos, resultados o herramientas innovadoras que permitan, así como Rocky cambió de guardia izquierda a guardia derecha, que permitan también establecer mecanismos innovadores que desconcierten, en este caso, al contrincante. En este caso sería que desconcierte a cualquier evento que se intente materializar. Y por supuesto, dentro de los roles y responsabilidades, establecer todas esas actividades de innovación como responsabilidad de toda la organización. Luego, brindar coherencia, que es la integración de las disciplinas operacionales. Aquí muy importante es el tema de las lecciones aprendidas, no solamente como identificación de lecciones aprendidas, sino de compartir las lecciones aprendidas. Y este es un tema también cultural que hay que romper, porque muchas veces la organización, por ejemplo, un área en específico, cometió algún error y se materializó algún evento. Y ellos, por supuesto, aprendieron la lección, pero no divulgaron eso a las otras áreas, evidentemente. Sin embargo, en momentos como estos, cualquier tema como eso hay que compartirlo con todas las áreas, porque cualquiera puede cometer ese error y cualquier error en este momento puede costar bastante. Entonces, parte de lo que el rol que se debe tener como parte de brindar coherencia es tener esas mesas de trabajo donde se compartan las lecciones aprendidas. Y eso es parte de lo que es la resiliencia organizacional. Luego, desarrollar la capacidad adaptativa. Y fíjense que si hablamos de capacidad adaptativa, estamos hablando de reacción, porque me estoy adaptando a algo. Por lo tanto, estoy reaccionando. Aquí el cambio fundamental es sobre todo esta primera línea que dice gestión del cambio, que ya no solamente estoy hablando de gestión de cambio, estoy hablando de la gestión de cambio previo. Y eso significa básicamente que me estoy adelantando los cambios y estoy construyendo de forma controlada los cambios que yo quiero que se ejecuten, que se hagan realidad. Entonces, no es solamente tener el enfoque reactivo de la gestión del cambio y esperar que algo ocurra, o implementé un nuevo sistema, por ejemplo, y entonces debe haber un proyecto de gestión de cambio para que la gente se adapte y rompa las resistencias a ese nuevo sistema de información, sino que también debo romper esa resistencia hacia los cambios futuros necesarios mediante los procesos de innovación. Entonces, aquí básicamente es definir qué voy a mantener, qué voy a modificar, qué voy a promover. Y aquí es importante promover en toda la organización niveles de innovación, porque esa primera línea de defensa que está ahí en la operación seguramente tendrá muchas ideas de innovación. Lo que pasa es que ellos no han tenido el puente para hacer llegar esas ideas de innovación a la directiva y por lo tanto nunca se ha llevado a cabo. Entonces, generar confianza hasta esos niveles, por supuesto, guardando cualquier riesgo de que sea una innovación no controlada,
por supuesto debo tener, más allá de improvisación, es un proceso ordenado de innovación. Cuando hablamos de cuarta revolución industrial, entonces aquí básicamente vamos a repasar un poco algunas estadísticas que vimos en el módulo 3, donde definitivamente la cuarta revolución se evidencia que ha sido parte fundamental del sistema de protección de la organización, porque el 56% de los encuestados respondió que las soluciones de 4RI han sido indispensables o han contribuido mucho a la continuidad. Y los que no lo hicieron fue simplemente porque no disponían de herramientas como esta. Luego el 49% respondió que es necesario incrementar la velocidad de proyectos de transformación digital y el 95% respondió que hacía falta haber incorporado soluciones de cuarta revolución industrial para superar estos eventos. Así como el 98% coincidió que la cuarta revolución industrial definitivamente se va a acelerar. Entonces, en algún momento nos vamos a ver obligados nosotros, empresas venezolanas, a incorporar estos temas de cuarta revolución industrial. La idea sería entonces aprovechar esos momentos y incorporar todo lo que es el tema de continuidad de negocio. Vamos a escuchar un momento qué nos tiene Valentina sobre este aspecto. Estamos en una era de transformación digital en donde ya en general tenemos más soluciones y cada vez dependemos más de la tecnología. Sin duda, el BCM y el conjunto de planes que se despliegan de un BCM deben ser complementados con estas soluciones. Considero que a nivel de gestión, a veces caemos en tener un compendio de documentación que lo que hace es confundirnos y ralentizar nuestra capacidad de respuesta. En cambio, si tuviésemos una solución de continuidad del negocio que me permita un acceso expedito a la información que yo necesito dependiendo del escenario planteado, creo que sería mucho más fácil poder responder ante una crisis. Esto, por supuesto, desde el punto de vista de gestión. Desde el punto de vista de cada respuesta o cada BCP planteado por cada uno de mis servicios críticos, esto sin duda tiene que estar acompañado de una estrategia tecnológica que me permita dar respuesta a ese proceso y a ese servicio dentro de los tiempos de recuperación que definí como objetivo. Sin duda creo que la parte tecnológica conlleva una inversión importante, pero que hay que hacerla porque si no va a ser volver, ¿verdad?, prácticamente a los años 50 en donde todo era manual. Y creo que el mundo en este tiempo necesita respuestas mucho más rápidas de lo que se entregaba hace 60 años. Por supuesto, estas inversiones deben ser priorizadas como parte de nuestro BCM y eso precisamente forma parte de toda la gestión que tenemos que hacer como parte de la gestión de continuidad del negocio. Bien, gracias, Valentina. Fíjense entonces que también repasando lo que vimos en el módulo 3 con respecto a continuidad de negocio y la cuarta revolución industrial, ahí en ese momento nosotros dijimos también que no solamente la experiencia del cliente como objetivo estratégico, sino la eficiencia interna y la continuidad de negocio. Y eso es parte precisamente de lo que PwC está definiendo como un impacto que va a quedar luego de esta situación de pandemia. La continuidad de negocio como un enfoque principal de la cuarta revolución industrial. Y decíamos también en ese momento que la empresa venezolana al menos debería estar evaluando estos 4 aspectos, que son los servicios de la nube y todos los tipos de servicios de la nube que tienen en este momento, los procesos automatizados robotizados o RPA, que no es un robot haciendo cosas, sino un software haciendo cosas rutinarias, de manera que las personas no tengan que ir a su oficina a hacer una tarea rutinaria, sino que hay un robot trabajando las 24 horas continuas haciendo estos procesos rutinarios. Luego, el trabajo colaborativo y remoto, que nos vimos obligados a migrar rápidamente hacia aspectos como estos, pero que hay que seguir fortaleciendo, y el tema de inteligencia de datos y visualización remota de tableros de control. Bien, algunas consideraciones finales y en el módulo 4, Omar Hoxha estuvo hablando sobre lo que es el camello.
El camello son aquellas organizaciones, digamos, que van un poco más allá de lo que es un unicornio. Un unicornio es una empresa nacida de forma digital que rápidamente se hizo millonaria. Pero el concepto de camello va un poco más allá y pensemos en, bueno, un camello real es un animal que tiene una resistencia enorme, puede pasar días sin comer, sin tomar agua y puede recorrer larguísimas distancias. Esa empresa, esa definición de camello se está aplicando también a algunas organizaciones que están naciendo. Algunos unicornios se están convirtiendo en camellos, por ejemplo. Y básicamente los atributos que están incorporando estas organizaciones es el tema de la resiliencia, porque se están preparando para el futuro a través de un crecimiento reflexivo y estratégico. El tema de ser cautelosas, porque ellos guardan, mantienen reservas para ayudar a superar tiempos difíciles. Entonces ellos no serán millonarios, pero no basta con esto. Es que también voy haciendo otros tipos de inversiones, abarcando otras cosas en una estrategia de negocio y también voy cuidando mis reservas en caso de algún evento. Son más comprometidas, se dedican a los fundamentos de la creación de negocios para garantizar el impacto en el éxito a largo plazo, porque ellas piensan a largo plazo. Hemos visto, por ejemplo, muchos unicornios que nacen bajo un negocio muy específico y cuando ese negocio específico se ve en dificultades, simplemente el unicornio desaparece. Es posible que veamos algunos casos, por ejemplo, con empresas unicornios que estaban dedicadas al tema de turismo, por ejemplo, porque son empresas que no tuvieron esa visión de camello, sino que se quedaron como unos unicornios. Y por supuesto, siguen siendo centradas en clientes. Los productos que entreguen, los modelos de negocio se basan en las necesidades de clientes. Entonces, aquí es importante mencionar un concepto que ha estado promoviendo nuestro socio principal, que es Pedro Pacheco, que él ha estado hablando del concepto de longanimidad y promoviendo este concepto. Y fíjense que el concepto de camello va hacia allá, porque en estos momentos el tema de la pandemia es un evento que estamos viviendo hoy en día, nos está generando muchísimos eventos cada día, pero es un evento que definitivamente nos ha abierto los ojos, porque cuando esto pase, definitivamente van a empezar a surgir otros tipos de cosas, otros tipos de eventos. Pudiera repetirse otros tipos de pandemia, por ejemplo, pudieran repetirse otras situaciones dentro de la complejidad económica que va a dejar la pandemia y dentro de la complejidad política que estamos viviendo también, no solamente Venezuela, a nivel global. Entonces, el concepto de longanimidad va asociado a esa larga lista de eventos que se pueden suceder en un largo plazo, en un larguísimo plazo. Y por lo visto vamos a estar viviendo mucho tiempo con eventos como estos. Por lo tanto, este concepto definitivamente aplica absolutamente a esta situación. Y bueno, no me quería despedir sin dejar esta frase que básicamente engloba todo lo que hemos venido hablando. Y es básicamente que la mejor forma de prepararse para el futuro es construir el futuro. Y construir el futuro significa básicamente esa proactividad de construir las herramientas necesarias para abordar antes de que ocurran los eventos, estar preparado para abordarlo. Muchas gracias y dejo a Manuel para cualquier pregunta que pudiera haber. Muy bien. José Miguel Chirino, socio de Risk Assurance Service. Excelente ponencia con nuestra invitada Valentina Morales, alumna de PwC, invitada desde Costa Rica, y nos dieron una excelente cátedra sobre continuidad de negocios. Bien, vamos con nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué no dejar que las áreas de innovación sean quienes se encarguen de proponer ideas para solucionar a los temas de continuidad? Bueno, por una razón muy sencilla, porque las áreas de continuidad o las áreas de gestión de riesgo, etcétera, son las expertas en la materia. Ellos son quienes saben definitivamente cuáles serían las mejores soluciones proactivas, cuáles serían las mejores herramientas.
Ellos son los que saben qué herramientas tienen y qué herramientas no tienen. Entonces, por supuesto, eso no quita que las áreas de innovación tienen que estar coherentemente combinadas junto con las áreas de protección de la organización. Pero esto es, volviendo símil del deporte, esto es como un coach de bateo que se ponga también como coach de pitcheo. Es decir, cada uno debe tener su área de experticia y su área definitivamente de conocimiento y de especialización. Muy bien, José Miguel, gracias. Tenemos otra pregunta. Con respecto a la gestión de riesgos, ¿quiere decir que debemos evaluar y responder a todos los riesgos, incluso cuando la probabilidad de ocurrencia sea muy baja? No, y de hecho Valentina mencionó algunos aspectos clave que podemos retomar para responder esta pregunta que es bien importante, ¿no? Lo primero es, como dijo Valentina, no sentirnos mal porque no consideramos el tema de la pandemia dentro de todo el proceso de gestión de riesgo, porque es algo que no nos pasó solamente a nosotros, sino que a nivel global no se tomó. Quizás definitivamente que podemos tomar esos eventos que aunque parecieran muy pocos probables, sin embargo, en caso de ocurrir, tienen un impacto muy alto. Y quizás eso sí pudiéramos analizarlo dentro de todo nuestro tema de gestión de riesgo, así esté en el puesto número 60. Luego, evidentemente, evitar y saber diferenciar lo que es un cisne negro. O sea, este evento de la pandemia no fue un cisne negro porque ya se venía hablando de posibles pandemias. Simplemente las organizaciones no lo tomaron porque había muy poca probabilidad de ocurrencia. Y bueno, en líneas generales, yo sugeriría que no se descarte ningún riesgo, pero que se analice a profundidad aquellos que pueden generar un impacto muy grave a pesar de tener baja probabilidad de ocurrencia. Lo otro es lo aconsejado por Valentina en el sentido de hacer la revisión más frecuente de los riesgos, que generalmente las organizaciones lo hacen de forma anual. Quizás haya que aumentar esa frecuencia, así como la revisión de aquellos sistemas como un sistema de continuidad de negocio, que se hace generalmente un ciclo de revisión una vez al año, quizás hacerlo de forma más frecuente. Y eso nos puede ayudar a actualizar cuáles serían los riesgos más probables para esos momentos. Excelente, José Miguel, muy bien. Bueno, ya estamos cerrando nuestra ponencia del día de hoy. Antes de pasar a nuestra invitación del día de mañana, queremos invitarlo mañana 2 de julio a las 7 de la mañana. Nuestro socio principal, Pedro Pacheco Rodríguez, socio principal de PW Venezuela, estará en el programa A Tiempo con Eduardo Rodríguez Giolitti de IBC y Unión Radio. Recordamos, mañana 7 de la mañana, 2 de julio, Pedro Pacheco Rodríguez, socio principal de PwC, estará en nuestro programa A Tiempo con Eduardo Rodríguez Giolitti de IBC y Unión Radio, conversando sobre el programa ejecutivo de gerencia, 85 años de PwC, anécdotas, la participación y todo lo ocurrido durante estas 4 semanas de este excelente programa, el cual definitivamente rompió las expectativas de participación que teníamos. Una vez más, queremos felicitar a todos los participantes que han estado durante estas 4 semanas con nosotros. Y bueno, con esto cerramos nuestra ponencia el día de hoy. Recuerden que cerraremos mañana jueves 2 de julio, lamentablemente. Mañana es nuestra última ponencia a las 5 de la tarde, donde estaremos conversando sobre un tema súper interesante en los actuales momentos, como comentaba ya José Miguel el día de hoy, los ciberriesgos, haciendo que la migración al trabajo remoto sea productiva y segura. Con nuestros ponentes, Edwin Rico, gerente senior de Risk Assurance Service de PwC Venezuela, y nuestro invitado, Jonathan Parada, socio de ciberseguridad y privacidad de PwC México. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan buenas noches. Hasta mañana.